vamos a revisar qué está pasando con esta reforma al Poder Judicial de la Federación. No habrá marcha atrás ya a este mandato popular y todo se encamina ya a, pues, justamente establecer esta reforma al Poder Judicial de la Federación. Para ello presentaremos una entrevista que sostuvimos en días previos con el doctor Isaac de Paz. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, y una entrevista les presentaremos en un rato más. Sostendremos una entrevista con el doctor Ricardo Miranda del Programa Universitario sobre Estudios de Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, presentaremos la información más relevante de las últimas 24 horas. No tendremos oportunidad de revisar lo acontecido esta mañana en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Empezamos justamente con nuestro tema, pues porque tenemos muy ajustado el tiempo, con nuestro tema principal. Recordar que la reforma al Poder Judicial de la Federación se planteó desde el pasado 8 de mayo de 2023, cuando el presidente López Obrador, se planteó el 9 de mayo de 2023, cuando el presidente López Obrador indicó que se trataba de un poder judicial podrido, luego de que el 8 de mayo, un día antes, pues la sala principal, el pleno de la Corte en su mayoría votó en contra del primer paquete de reformas del llamado Plan B. Ya antes habían echado abajo el llamado Plan A en torno a las reformas en materia electoral, y en ese sentido, pues desde aquel 9 de mayo de 2023 el presidente López Obrador convocó al pueblo de México a salir masivamente en las elecciones del 2 de junio de 2024 para obtener la mayoría calificada y, por tanto, reformar la Constitución y reformar sobre todo al Poder Judicial de la Federación. Eso se cumplió el pasado 2 de junio, cuando la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien era entonces candidata de Movimiento Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Partido Verde a la presidencia de la República, obtuvo casi 36 millones de votos. La mayoría de los distritos los obtuvo esta coalición, estos partidos que impulsan la transformación en el país, y ahora pues lo que existe es una resistencia brutal de parte de los opositores y sobre todo de la oligarquía a que esto ya quede establecido, pues en estos días, entre hoy y mañana. Ya el INE determinará, si no es que hoy mismo, si esto ya queda totalmente establecido como la mayoría calificada para Movimiento Regeneración Nacional, también para el Partido del Trabajo y para el Partido Verde Ecologista. Y en ese sentido, pues advertir que todas las señales van encaminadas a el hecho de que, aunque esté en marcha este paro nacional indefinido por parte de actores dentro del Poder Judicial de la Federación, pues no habrá ya marcha atrás a esta reforma. Vamos a presentarles esta entrevista que sostuvimos, les decíamos, en días previos con el doctor Isaac de Paz. Recordar que él es profesor investigador de la Facultad de Derecho Campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Además, él es doctor en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas por la Universidad de Castilla-La Mancha, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, especialista en Derecho Constitucional y en Derechos Humanos. Y esto es lo que nos comentó acerca de la reforma judicial. Veamos. En términos generales, ¿cómo ha visto este proceso que no habíamos tenido en sexenios pasados, me parece a mí, donde se discutieron temas muy relevantes, como por ejemplo la reforma energética del presidente Peña, para hablar de procesos muy recientes? Ahora tenemos incluso un parlamento abierto donde discutir este asunto de la reforma judicial, aun cuando el presidente López Obrador inició con esta discusión, siquiera a partir de
cuando enuncia el plan C, sino desde antes, cuando se empieza a hablar de esta falta de voluntad del propio Poder Judicial de la Federación a los cambios. Mira, estimada Nancy, y bueno, también a la querida audiencia de Contralínea, una diferencia abismal, diría yo, que está en las antípodas entre esta reforma que se plantea como reforma constitucional y todas las anteriores reformas habidas y por haber, no solo de otros temas constitucionales, como ya lo mencionaste, reforma energética, reforma educativa, reforma de telecomunicaciones, reforma penal, etcétera, es que se está convocando a diálogos nacionales. Habráse visto antes, Nancy. Y la verdad es que la audiencia de Contralínea, que es una audiencia inteligente, conocedora de la historia, pues nunca se había visto semejante proceso de, en primera, convocatoria al diálogo por parte del Poder Ejecutivo y de los poderes que impulsan la reforma, ¿no? Que en este caso son el Legislativo y el Ejecutivo. Invitación abierta al debate, abierta al debate. Y como tú bien dices, no solo a per se a la reforma, sino desde hace mucho tiempo, si revisamos las mañaneras, el presidente ha convocado a un debate, incluso cada rato les tira la bolita o les tiraba la bolita, ahora ya no tanto, a la gente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha dicho que se pronuncien, a ver, que nos hagan un estudio sobre las remuneraciones del Poder Judicial, que opinen sobre esta reforma. Y pues ya quisiera yo que algún día dijera, a ver, los de la Universidad Autónoma de Baja California, ni nos conoce, yo creo, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia que pareciera algo banal, algo simplista, que los medios de comunicación, los propios actores de la reforma, los propios actores en el Poder Judicial, la Suprema Corte, la élite académica, ha pasado por alto y ha omitido. Y con esto quiero recordar también que la reforma de Cedillo la hizo en 20 días, Nancy. En 20 días no hubo convocatoria al diálogo, no hubo invitación a foros, no hubo diálogos nacionales, no hubo diálogos segmentados por estados, como sí lo está viendo ahora con los famosos ya diálogos nacionales para la reforma judicial. Coahuila, Chiapas, Estado de México, Toluca, ya incluso fueron a varias universidades que han servido como foros. Ya los ministros hicieron su recorrido nacional. Es decir, hay una deliberación, hay un debate, hay posturas a favor, en contra, neutrales. De verdad es que es visto desde fuera. Yo, como estudioso del derecho constitucional, jamás había atestiguado tal nivel de deliberación pública en general, ni mucho menos en particular, tal nivel de ánimo de debatir, de a ver, pongan sus argumentos sobre la mesa. ¿Qué dicen ustedes? Y se puede ver, y no son mesas, digamos, a modo, ¿eh? O sea, las mesas de los diálogos hablan de todo, de austeridad, de fideicomisos, de la carrera judicial, de los procesos de elección de los jueces, o sea, y faltan muchos todavía diálogos, ¿no? Pero ya se han llevado a cabo, repito, en Puebla, en Veracruz, en la Ciudad de México, el de ayer de Saltillo que tú bien mencionas, está pendiente el de Sinaloa, pasado, no, mañana, perdón, mañana. Eso no se había visto nunca, Nancy, no sé por qué dicen que es una reforma autoritaria. ¿Cuándo se le había preguntado, mira, el Poder Judicial en la reforma del 94 agachó las orejas? Sí, señor, lo que usted diga. Vamos a correr a todos, sí, sí. Vamos a hacer una corte de 11 ministros con 2 salas, sí, sí, sí. A ciegas, a ciegas. Y lo peor del caso es que se le hace en homenaje a esa reforma, se habla de ella como la gran reforma del 94. Todos se plegaron intelectualmente a esa reforma, todos los académicos ríos de tinta se han desgastado. Yo creo que aquí hay de haber aleatoriamente unos 5 o 6 libros dedicados a la reforma del 94. Es decir, se le prende incienso, se le quema incienso a la reforma y se le alaba como una gran reforma. Y fue una reforma autoritaria, fue una reforma fast track, fue una reforma que deshizo la corte y la volvió a hacer. Fue una reforma en muchos sentidos buena al Poder Judicial,
pero no veo por qué esta reforma no sea buena. O sea, nada más porque no la propone el PRI y el PAN. O sea, no entiendo ahora cuál es el ánimo de decir que esta reforma es autoritaria, cuando claramente se ve no solo la intención, sino los actos concretos de debatirla, de escuchar diversas posturas. Yo también pregunto, ¿cuándo los jueces y magistrados habían ido a pararse al poder legislativo, a los foros? Nunca, nunca, porque nunca se les había convocado. El poder político nunca había querido escucharlos. Los escuchaban por ahí, se reúnen para hacer sus cochupos y para sus enjuagues. Claro que se reúnen, ¿no? Los sábados van a sus fiestas, bautizos, 15 años, bodas, confirmaciones, pero para dialogar los temas bajo una agenda de interés público, bajo una agenda pública, no había sucedido. Entonces, esa es una gran diferencia, un parteaguas. Por eso, pues se cae el argumento de la reforma autoritaria impuesta, ¿cuál? Se lleva meses formalmente discutiéndose desde el 5 de febrero, que fue la iniciativa. Eso formalmente. Materialmente la discusión es más vieja, ¿no? Todo lo que lleva el sexenio se ha hablado de una reforma integral del Poder Judicial. Entonces, yo no le veo ahí ningún atisbo de autoritarismo. Todo lo contrario, veo un ánimo de escuchar a las partes involucradas. Eso así como en general, digamos. Y doctor, justo también sobre esta misma discusión, preguntarle, digamos, no reconocer la voluntad de todo un pueblo que salió masivamente y que consiguió casi 36 millones de votos para ese proyecto de la Cuarta Transformación. Y lo digo porque pareciera que a todo mundo se le olvida que esto es una reforma impulsada también por el propio pueblo. Es decir, el presidente convoca aquel 9 de mayo de 2023 al Plan C, justamente para reformar al Poder Judicial. Lo llama ese día como un Poder Judicial podrido. Veníamos justamente de que un día antes la Corte, la mayoría de la Corte, había echado abajo el primer paquete de reformas del Plan B. Entonces él dice, bueno, pues vamos a sacar un plan C y el plan C es ir a las urnas masivamente y conseguir la mayoría calificada en el Congreso. Y eso se consigue, pero ahora desde el Poder Judicial, sobre todo desde algunas voces, diciendo que esto es como un capricho del presidente. ¿Por qué se le niega al pueblo también esta voluntad que claramente se expresó el 2 de junio en esta votación por el Plan C? Porque en la historia, estimada Nancy, audiencia de, también de Contralínea, en la historia del desarrollo constitucional de México, la Constitución ha sido propiedad del poder político y la interpretación constitucional ha sido rehén de las élites político-académicas y jurídicas de este país. O sea, no es casualidad quiénes han sido los perfiles de la Suprema Corte. Entonces, por eso muchos, incluso desde la doctrina, los estudios demuestran que mientras la Constitución mexicana reconocía bastantes derechos, se le dice que es una constitución social desde 1917, la primera, etcétera, etcétera. Por otro lado, la realidad es que el pueblo durante el siglo XX fue un pueblo pobre, un pueblo excluido, un pueblo vilipendiado, saqueado, el país, la riqueza nacional. Por eso el constitucionalismo formal va para un lado y el pueblo iba para otro, ¿no? Ahora que llega un presidente que trata de encauzar el poder político hacia la justicia social y a la interpretación constitucional con esa directriz, con esa ruta, pues claro, ya no les gusta y entonces van a descalificar al pueblo y lo van a disociar del derecho constitucional. Porque por otro lado se asumen como pontífices, como intérpretes, incluso, dijo algún magistrado, como apóstoles de la Constitución. Dijo, el Poder Judicial es como un apostolado. O sea, a ese nivel de ensimismamiento, de endiosamiento, se tienen. O sea, ellos no son capaces de mirarse al espejo y encontrarse un defecto. ¿Por qué? Porque han sido incuestionados, porque han sido los funcionarios mejores pagados, porque no les rinden cuentas a nadie. Ellos cobran su sueldo cada 15 días, sus superaguinaldos, sus bonos, en muchos casos trimestrales, habráse visto, ¿verdad? En el servicio público un bono trimestral. Y
están disociados del pueblo. Son funcionarios técnicos, son funcionarios muy inteligentes, muy chambeadores, eso sí, son bien, sí trabajan, sí trabajan. Trabajan unas jornadas muy extenuantes. Y ahorita, cuando hablamos del sindicato, hablamos de ese aspecto, ¿no? Pero se han convertido en así, en abejitas obreras nada más que trabajan y trabajan, pero no se han olvidado de la justicia y de la justicia social sobre todo. Se han olvidado de que el Poder Judicial, de que una sentencia de amparo, una sentencia tiene un efecto constitucional. Y esto también debo decirlo, Nancy, porque entre esas voces están las de muchos sectores de la abogacía, muchas barras de abogados, que también han convivido y se han asociado a esta corrupción judicial. Es decir, tenemos un poder judicial también conveniente a los intereses de grandes firmas de abogadas, abogados, que les gusta el poder, que les gusta incentivar, motivar la justicia, que dejan lana ahí abajo del código, que pues ahora sí que motivan la justicia, ¿no? Con prebendas, con presiones de todo tipo, y claro, ellos también están en contra de una reforma porque van a perder esos cotos de poder económico y jurídico. Entonces, hay que entender que esas voces vienen de esos aspectos, ¿no? De ese desprecio a un constitucionalismo social, a un constitucionalismo que beneficia al pueblo, porque ellos creen que el derecho es algo de, para y por los abogados y no para el pueblo. Muchos así dicen, pero ¿cómo es que el pueblo va a saber quién puede ser un buen juez? O sea, se erigen en esos, ellos sí, en jueces del consenso de la voluntad popular y no les importa que el pueblo haya votado por un plan C. Por eso quieren echar abajo con unas falacias de verdad que hasta parecen de primaria o peor el tema de la representación, porque van por ahí, ¿no? Decir, no, es que no se puede hacer una reforma porque al no haber mayoría calificada, porque no cumples con los requisitos de la representatividad, pues no puedes reformar la Constitución, por tanto no puedes este, tú pronunciarte sobre un nuevo esquema de elección o de, sí, de nombramiento de los jueces. Entonces es un combo que tiene explicaciones históricas, de academia y de desarrollo práctico, ¿no? De un poder alejado de la sociedad. Victoria, ahora que menciona pues a estas voces, ¿no? Que también tocan la, digamos, la cúpula sindical, que no necesariamente serían los trabajadores o todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. También me gustaría consultarles sobre otras voces con mucho poder, porque decía así esto de las barras de abogados o estas firmas, ¿no? Me llama la atención también el papel, por ejemplo, de magistrados que antes eran jueces como Gómez Fierro, que él ha tenido un activismo en contra de la Cuarta Transformación. En realidad, él falla sistemáticamente en contra del pueblo. Ya se venía perfilando y tenía mucha visibilidad su, digamos, su manera de actuar en contra de este proceso que estamos viviendo en México a partir de que el presidente toma posesión de este cargo. Y aún así lo premia la Suprema Corte al pues subirlo de nivel a magistrado, ¿no? Y casi casi le están haciendo su carrera para que llegue a ministro de la Corte. Y este personaje se atreve a decir que no, que el pueblo no está preparado para votar por sus juzgadores y que este no es el mejor método y que la reforma prácticamente no debe de, por ningún motivo, de pasar. ¿Cómo observa esas otras voces, doctor, que tienen pues todos estos intereses que también se pueden ver del lado de los litigantes? Es muy sencillo, Nancy, también ver a quién le benefician las sentencias de Juan Pablo Gómez Fierro, el ahora magistrado. Eh, ¿A quién le benefician? O sea, le perjudican, sí, al pueblo de México y es un férreo opositor en lo jurídico al presidente de la República. Y por supuesto que en lo político, ¿no? Porque la ley de la energía eléctrica es una política pública ampliada para favorecer el derecho humano, por cierto, a la energía eléctrica, ¿no? Que es un derecho humano. Eso ellos no lo ven así, ellos lo ven como una cuestión de mercado
como una cuestión de un servicio privado que da la CFE, porque uno paga, es verdad que uno paga el servicio de energía eléctrica, y se está dejando fuera, según ellos, a otros competidores, ¿no? Otras empresas. Entonces, ¿a quién le benefician? Es decir, ¿quiénes están detrás de este tipo de perfiles judiciales? Las transnacionales, que bajo esa envoltura de una interpretación constitucional novedosa, dicen algunos, ay, qué bueno que se le ocurrió anular los efectos generales de una ley en amparo, cuando ese era un dogma, eso jamás nadie de los doctrinarios de amparo que yo conozco es capaz de aceptar que un simple amparo puede beneficiar a una colectividad corporativa, o sea, un grupo de empresas, sin que haya pedido el amparo. Eso era una aberración total y sigue siendo una aberración. Tan es así que se la revocaron, ¿no? Pero el efecto ya lo generó y el prestigio ante el poder corporativo ya se lo ganó. Ya él lo tienen así, como tú dices, ¿no? Yo creo que de buena gana, si de ellos depende, es decir, de esos grupúsculos, de esas élites dependiera, claro que lo impulsarían para llegar a la Suprema Corte. Pero precisamente para eso queremos la reforma judicial en este aspecto, para que gente como él, que descaradamente o abiertamente, para decirlo suavecito, tiene intereses corporativos o favorece los intereses corporativos, muchas gracias, tú no vas a favorecer la justicia social, síguete como magistrado, que de por sí ya es uno de los más altos puestos. Encima de los magistrados solo están los ministros, pero ellos ya tienen la vida resuelta, así te la pongo a ese nivel, tienen la vida resuelta, con sueldazos de 180,000 pesos, pues sus aguinaldos proporcionales, imagínense 2 meses de aguinaldo, prestaciones, todo lo que implica. Y con esto quisiera abordar el tercer tema, Nancy, el tema de qué tan cierto es lo que dicen los sindicatos, lo que están manejando en estas versiones en los foros de que va a desaparecer el Poder Judicial. Así lo manejan, ¿eh? Yo lo he escuchado de gente del Poder Judicial. Lo estoy diciendo con toda responsabilidad. Y lo acabo de escuchar hace 2 horas que fui a un juzgado federal. Ya nos van a desaparecer. Así comentó ahí un colega, ¿no? Ya nos van a desaparecer. Otra cosa es, ya nos van a quitar los derechos. Es decir, ¿cómo están jugando con estas versiones totalmente falsas, inexistentes de la reforma? Es decir, el discurso de parte de muchos operadores, de muchos colegas, integrantes del Poder Judicial. Digo colegas porque pues, los que nos dedicamos al derecho, pues yo me gusta decir colegas, aunque no concuerde con sus opiniones en algunos aspectos, etcétera. Pero digo, ¿has leído la propuesta del 5 de febrero? O sea, ¿en qué parte dice que va a desaparecer el Poder Judicial? No, es que van a desaparecer el Consejo de la Judicatura. Pues bueno, así como desapareció aquella Suprema Corte del 94. Es verdad que desaparecieron las 4 salas, pero no desapareció el órgano como tal, la Suprema Corte. O sea, si desaparece el Consejo como órgano administrativo, pues va a haber otro órgano similar. De hecho, esa es la onda, esa es la idea, ¿no? Que haya un órgano más efectivo, que sean nombrados de manera distinta, que trabajen de manera distinta, que de verdad incuen procedimientos para investigar las violaciones a los derechos ahí en el interior del Poder Judicial, para averiguar las ilicitudes, las arbitrariedades, pero nadie ha hablado de desaparecer. Pero entonces esas versiones absurdas se están manejando, de que ya van a desaparecer el Poder Judicial. Veo unas notas periodísticas incluso que dicen el 89% del personal del Poder Judicial está adscrito al Consejo de la Judicatura y López Obrador y Claudio Sheinbaum contemplan su desaparición. O sea, cómo estas notas son engañosas, son falsas, son totalmente falsas. O sea, como que van a correr entonces al 90% de los trabajadores del Poder Judicial. Así lo leo yo, ¿no? ¿En qué momento? O sea, ¿en qué momento el presidente ha dicho, manden a la calle a los funcionarios judiciales? La reforma está dirigida a titulares que son magistrados, jueces y ministros, nada más, o sea, no. Y además, otro punto que yo no entiendo es, digo,
¿por qué los trabajadores ordinarios defienden a ciegas sin conocer la reforma? ¿Por qué se lo han tomado tan personal? ¿Por qué no se han dado y dedicado el tiempo de leer la propuesta de reforma? Y pues la respuesta es sencilla, porque todo lo hacen como de machote, como que se van con la versión que les cuenta alguien, casi casi el portero ahí de la entrada y ya, eso se lo creen y ya. Y entonces, por eso están en las antípodas, por eso está el diálogo polarizado, por eso se van a los extremos, ¿no? Lo que vimos en el foro de ayer de Coahuila. Preguntarle sobre esto que también tocaba hace un ratito, en torno ahora a esta intención de hablar de sobre representación para evitar justamente que lleguemos a ese momento donde Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde tengan la mayoría calificada en el Congreso. O sea, este intento de golpear la democracia, de golpear la voluntad mayoritaria, de no reconocer que perdieron 2-1 en las pasadas elecciones, sumado a todos los elementos que ya veíamos desde el año pasado de cómo estuvo operando Norma Piña, titular de este Poder Judicial de la Federación, en contra de la democracia, a favor de este grupo conservador que encabezaba entonces el proyecto de Xóchitl Gálvez, ¿no? ¿Cómo podemos leer ahora esta estrategia para pues impulsar este discurso de que en la Constitución, ahora con una lectura totalmente distinta, no se le debe de dar los votos o más bien las curules plurinominales que realmente ganó el movimiento de la transformación? ¿Cómo observa esa parte, doctor? Bueno, en general es un intento desesperadísimo, ridículo, absurdo, de quererle atribuir a la Constitución algo que no dice y que ni siquiera se presta a interpretación. Que esa regla ha estado ahí desde, pues desde, si me apuras, desde 1996. O sea, no la han cambiado. ¿Por qué? Porque esa regla le benefició. ¿A quién? Pues al PRI y al PAN, a los que tenían el monopolio de la reforma constitucional y que la manejaron a su antojo en los últimos 30 años, a su antojo. O sea, la reformaban a la hora que querían, cuando querían, y además se jactaban de ella. Muchas personas recordamos en todos los sexenios pasados como los comerciales de la Cámara de Diputados. O sea, hemos reformado 20 veces en este año legislativo la Constitución. Está bien, eran los dueños de la reforma, los dueños de lo que decía la Constitución. Como ahora ya hay otros, vamos a decirlo así, dueños de la reforma, otros dueños de la interpretación constitucional, ya no les gustó, ya, no, así ya no juego. No, es que no era así. O sea, por eso es ridículo, porque dices, bueno, ¿cómo te beneficiaste de un sistema? ¿Cómo propusiste tantas reformas? Las famosas reformas estructurales, y recordemos cómo se reían ese día, cómo se reían el día de la aprobación del FOBAPROA, cómo la Roqueseñal, cómo se burlaban del pueblo, ¿no? Y sobre todo en el 2012, con la aprobación de la reforma energética, no, estaban extasiados de poder, ¿no? O sea, hasta cuando les iban pasando el micrófono, se burlaban, todavía decían un discursito algunos y eran una algarabía, pero de aquellas, ¿eh? Estaban así como, diría un académico, en la borrachera de poder, ¿no? Bueno, Calderón sí estaba, yo creo que borracho bien, ¿no? O sea, bien, con su bacachá y todo, pero era una forma de expresar que, que ellos hacían lo que querían con la Constitución. Entonces, ahora que ya esa misma regla no les favorece, no les beneficia, que sus intereses personales, porque ni siquiera son los intereses partidarios o de sus coaliciones, les afectan, pues ya no juego, eso es inconstitucional, así no era, ya salen sus personeros académicos, ya sale todo el mundo a quejarse, que no, que siempre no, que así no es, y la Constitución no establece que debe haber correspondencia entre el porcentaje del voto con el porcentaje de la Cámara, porque son porcentajes y son asuntos totalmente distintos. ¿Cuántos millones de votos y porcentajes respecto de los electores tienes y cuántos curules te tocan en la Cámara de Diputados o en la de Senadores? Son dos cosas que están disociadas, pero ellos dicen, ay, ¿cómo si tienes el 54% en las urnas vas a tener el 78%? Pues sí, porque así lo establecen las reglas constitucionales. No tiene que haber una
correspondencia ni un paralelismo. Eso no existe, ¿no? Pero son intentos desesperados. Y no falta el académico que seguramente está muy bien aceitado. Seguramente si le buscamos por ahí tuvo un contratito de servicios o de algo, o era consentido en algunos foros o en algunos medios, y pues claro, les conviene hacerse ahora porque está de moda, ¿no? Oponerse al autoritarismo, a la tentación autoritaria, resistir las andanadas desde el púlpito de la mañanera y del poder. Pues eso, sinceramente, uno se ríe, ¿no? Porque cuando los que hemos dedicado al estudio de los derechos humanos, hemos conocido gente que de veras lucha, ¿no? Que sobrevive al poder, pues, que la espían, que la desaparecen, que su familia vive con constante acoso. Esto de que en la mañanera digan tu nombre y te critiquen, uy, yo quisiera yo que me criticaran, ¿no? Que el presidente siquiera me conociera, aunque sea por mis malas referencias, ¿no? Entonces, pues hasta les hace publicidad, porque fíjate, ¿cómo es que estos opositores, que estos que hablan de la sobrerepresentación y la critican, pues tienen harta chamba, están en todos los foros, en todas las mesas, o sea, libertad de expresión, yo creo que no se pueden quejar, que no hay. Que claro, antes nunca nadie los cuestionaba, porque el poder cuestionaba de otra manera. Antes eh, un académico Contreras levantaba la voz, no le decían nada, nada más le rescindían el contrato en su universidad, nada más, o le quitaban su clasecita en la facultad, etcétera. O sea, había otros mecanismos más sutiles que bien conocía el PRI y el PAN, o una llamadita a su jefe, no era abiertamente. Ahora, como el presidente abiertamente les critica, cuestiona y sí, ¿por qué no decirlo? Los ridiculiza, pues no aguantan, ¿no? Dijéramos acá en el norte, esa carrilla, ¿no? No aguantan que desde el poder se les cuestione cuando todos son figuras públicas. Entonces, yo creo que es un intento desesperado, como te decía al principio de la pregunta, desesperadísimo y ridículo de no respetar de la voluntad popular, ¿no? De no respetar lo que dice el artículo 39 constitucional, ¿no? Que el pueblo es el soberano y el pueblo decide. Y si el pueblo decidió que hay que reformar el Poder Judicial, pues ni modo. Y si estuviera equivocado el pueblo se puede equivocar, porque el pueblo manda, y si se equivoca, vuelve a mandar. Punto. O sea, ok, si se equivoca el pueblo, bueno, pues puede el pueblo volver a decir que ahora siempre no, que de otra manera, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues al fin y al cabo, quienes vamos a padecer en todo caso, pues somos el pueblo, ¿no? Esa reforma que estamos impulsando. Ya hemos padecido muchas reformas constitucionales. Pensemos bajo esa premisa que nos equivocamos. Bueno, yo me arriesgo. O sea, ya he padecido el neoliberalismo en los últimos 40 años de mi existencia, miserable, diría el poeta, que no aguante unas reformitas constitucionales más. O sea, me arriesgo, la verdad sí me arriesgo. Así que, pues no tienen argumentos, Nancy. Yo creo que es un argumento muy falaz el no respetar la voluntad del pueblo. Yo creo que decían los romanos, ¿no? La salud del pueblo es la ley máxima, es la ley suprema. Entonces, si es algo bueno para la nación, adelante. ¿Cómo ve esto, digamos, este también falso argumento de que se va a perder la independencia, se va a perder la autonomía del Poder Judicial, ese gran contrapeso que ellos están diciendo que son, cuando en realidad pareciera que más bien lo que les gusta es ser un suprapoder, estar por encima del legislativo, por encima del ejecutivo y por encima del pueblo, doctor? Bueno, Nancy, no vamos a negar que en el constitucionalismo moderno también las Supremas Cortes han ganado por culpa del poder político también, en muchos casos, y el propio poder político y las constituciones les dan esa facultad de tener la última palabra en muchos temas. Pero eso está matizado y tiene muchas reglas, ¿no? Entonces, es verdad que de repente la propia Constitución dice que son como un suprapoder, pero eso tiene también depende de qué sistema constitucional me estés hablando. Aquí en México está todo bien claro, no es como la corte gringa que pues interpretan cada vez lo que quieren y luego 10 años después lo vuelven a interpretar de otra manera. Aquí sí hay reglas mucho más claras. Entonces, teniendo en cuenta eso, ninguna parte también del plan C, de la propuesta de reforma, habla de que van a llegar personas inexpertas. Al contrario, creo que va a haber una competencia
más amplia, más plural, más perfiles, y creo que va a dejar de el que el Poder Ejecutivo se deshaga de esa facultad y de ese monopolio que ha tenido en la historia de México de proponer a los ministros, pues creo que es algo sano. Sin embargo, en la abogacía no estamos acostumbrados a lidiar con eso. Queremos ya, como somos cuadrados, formales, somos rectos, se nos enseña a obedecer, pues cuando nos cambian la jugada de que, no, que los elijan, ay, no, pero ¿por qué? ¿Cómo que los elijan? Entonces, eso causa también mucho escozor. No, no está en ningún libro de derecho constitucional mexicano eso. Y como somos formalistas y poco estudiosos del derecho comparado, pues decimos, sí, eso está mal, porque aquí nunca lo hemos hecho. ¿Cómo funcionaría si nunca se ha hecho, no? Pero no tiene que ver incluso con la meritocracia, porque sinceramente quienes ya llevamos un tiempo conociendo al Poder Judicial, yo desde mis épocas de estudiante de Derecho, acaban ellos de llegar hace, te diría, pocos años, no más de 10, a la meritocracia. Todavía hay un informe del propio Consejo de la Judicatura de 2017 de, de un consejero, era el consejero, no sé si Genaro Borrego Estrada o su hermano, que documenta el nepotismo en todo el Poder Judicial. Hay un nepotismo rampante, o sea, rampante. En un tribunal, en el segundo circuito en Toluca, para ser exactos, se detectó una red de 20 familiares. Échate esa. Entonces, ¿cuál meritocracia? Si le daban el nombramiento a la novia, al amante, a la muchacha más guapa, al chofer, al compa, al sobrino, al tío, a la nuera, eso se sabe, pues le llamaban ellos mismos. Yo de ellos escuché poder familiar de la federación por las redes tan entrelazadas o los nombramientos cruzados, ¿no? Oye, tengo a mi chavo estudiando, pero pues soy del segundo circuito, te lo mando al primer circuito de Ciudad de México y mándame a tu nuera, yo acá le doy su nombramiento. Y así, entonces, ¿cuál carrera? Por méritos. Y mucha gente te lo dice, ahora claro, ya se les olvidó, como están unidos, ya se les olvidó eso. Yo luego hablo con colegas o amigos, conocidas que tengo ahí, digo, oye, ya se te olvidó. ¿Cómo me contabas que tu juez te pone a hacer las tareas, te pone a hacer los cursos, te pone a que tú contestes los cuestionarios que imparte la Escuela de Formación Judicial, de la que por cierto he sido profesora, mucha honra? Entonces, pues no son el castillo de la pureza, no son inmaculados, no tienen ese ropaje diáfano de que se respetan los méritos. Hay muchos abusos. El propio sindicato, cuando hemos conocido que el sindicato denuncia un abuso al interior del Poder Judicial, fue el ministro Saldívar, por eso te digo que esto tiene poquito de la meritocracia, el que puso más rigor en los concursos, en el que puso orden, sacó convocatorias especialmente para mujeres. No había mujeres juezas ni mujeres magistradas hasta que el ministro Saldívar, aunque algunos lo critiquen, sacó convocatorias ad hoc. No, pues, ¿saben qué? Hay 50 plazas y va a ser para puras juezas. ¿Por qué? Porque históricamente no podían llegar a ser juezas, podían llegar a ser secretarias, pero juezas no. ¿Por qué? Por los estereotipos o por las cuotas de poder, ¿no? Siempre puros compas, puros hombres. Y a las mujeres les pedían otros requisitos, ve tú a saber de cuáles, ¿no? Entonces, ese equilibrio es reciente, está muy nuevo, está incluso desarrollándose ese equilibrio en el Poder Judicial. Ahora hay concursos, ciertamente para un juzgado, los nuevos juzgados laborales, por ejemplo, exigen para todos los puestos concursos. Concursas, ganas, entras a una lista y ya cuando sale un espacio en tal juzgado de tal ciudad, te dicen, pues hay un espacio en Mexicali, o hay un espacio para tal en Veracruz, y como tú ya ganaste, órale, vete para allá. Pero es nuevo, no tiene esto más de 4 o 5 años, o sea, no nos engañemos, que no quieran engañar a la gente que no conoce a lo mejor el Poder Judicial. Esto es reciente de la meritocracia, pero todo el resto de la vida ha vivido el Poder Judicial bajo un sistema de verticalidad y de autoritarismo. Y antes era peor, porque los jueces y magistrados tenían mucho más poder para nombrar discrecionalmente, Nancy, a gente que incluso ni siquiera estudió derecho. Ni siquiera estudió. Es más, mucha gente que ahora está en su etapa ya de jubilación, que no es por molestarlos ni nada, pero no estudió derecho y tiene un puesto judicial, de carrera judicial. ¿Eh? Hizo la carrera judicial sin estudiar derecho. ¿Cómo? Fue hasta la reforma del 94 que se exigió que los secretarios fueran abogadas y abogados. O sea,
gente profesional de derecho con cédula. Entonces, que no me vengan a contar que llevan ahí años profesionalizándose y es más, Nancy, el Consejo de la Judicatura les ha puesto posgrados para que estudien, no estudian, no les gusta ir a clases, que a qué hora, que hay mucho trabajo, que está pesado, y las clases son en su mismo edificio. Los consejos de la judicatura tienen edificios magníficos y tienen ahí unas salas, y ahí son las clases, para que saliendo de tu chamba te pases a tu maestría. No, pues no, los patrones no. Además, ¿qué incentivo hay para un juez que gana pues más de cientos y tantos miles de pesos para estudiar una maestría? No, ¿cómo? Pues él ya es el señor juez. Estudiar, pues que estudien los pasantes, que estudien los que van empezando. O sea, entonces, no es verdad que hay una meritocracia, no la ha habido. Es reciente que se está, a partir de la reforma de 2020, el gran impulsor Arturo Saldívar de lo de la REA intentó equilibrar todo eso, pero si revisamos los perfiles judiciales, pues no son los mejores, no son los más técnicos, no son los más expertos constitucionales, a pesar de que son jueces constitucionales. Y eso lo sabemos los abogados, lo saben las barras, lo sabe quien ha llevado un asunto, ¿no?, que ha visto sentencias terribles de amparo. O sea, hay que ser, yo creo que muy caraduras para decir que está todo súper bien, ¿no? En el Poder Judicial Federal. Hay muchas cosas que hay que corregir. Y qué bueno que se hace esta reforma, porque mira, se presta a que el público conozca, se informe, cuestione, ellos también den la cara, como tú dices, vayan a los foros, y aunque sea de manera ahí, sin respetar las formas, bueno, se expresaron y nadie los reprimió. ¿Cuándo habían podido expresarse en un foro legislativo los integrantes del Poder Judicial? Es más, cuando el pueblo se les había forzado a hacerlo, lo hacen porque el pueblo votó por el plan C y el pueblo de alguna manera indirectamente los está forzando a que den la cara. Pero no se consideraban ellos o no consideraban al pueblo digno de plantarse ellos para emitir su postura o su opinión. Y ahora creo que eso es muy bueno, ¿no? Que estamos conociendo sus posturas. Un último comentario, doctor, sobre lo que estamos viendo ahora en este proceso de reforma al Poder Judicial. Que ha sido muy fructífero el diálogo. En otros espacios también he dicho que es un diálogo también muy centrado en algunos actores. Se repiten mucho las intervenciones de algunos actores relevantes, tanto de legisladores como de la misma Corte. Yo creo que vale la pena ampliar las invitaciones a los foros, escuchar a colegas. Hay muchos expertos, en la de Yucatán, en Colima, en la Autónoma del Estado de México, en Morelos, en la Autónoma de Guerrero, en Tamaulipas, aquí mismo en Baja California, que quisiéramos opinar. Y bueno, lo hacemos desde nuestras trincheras, pero qué bueno que se está dando este proceso de diálogo. Yo creo que la reforma va a pasar y sí quiero recordarle al público y a los detractores que la reforma, que a ver, primero hay que leer la iniciativa, ¿no? No podemos criticar a ciegas y caer en absurdos como el que escuché hace rato de, nos van a desaparecer. No se puede desaparecer el Poder Judicial, no se puede, se colapsaría la justicia, el crimen aumentaría, la justicia ordinaria, eh, perderíamos mucho dinero, ¿no? O sea, no se puede eso, no se está proponiendo eso. Creo que sí tenemos que ser honestos, objetivos, y aunque no nos guste la propuesta, pues el país no va a quedarse sin jueces, eso es mentira. No se va a correr a la gente del Poder Judicial. Yo con eso cerraría y con eso sí lo quiero subrayar, porque no es verdad lo que la mayoría de los medios impulsan. Y eso, la nota que leí hace rato de van a desaparecer a los trabajadores, híjole, no va por ahí. Un diálogo creo que no va por ahí. Pero bueno, hay libertad de expresión, se presta también a esto, nos convoca todo ello a quienes queremos participar seriamente a emitir comentarios prudentes, honestos y sobre todo sin mentir. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que uno puede dar una opinión que esté equivocada, pero de ahí a una mentira, eso ya es otra cosa. Entonces, yo creo que yo eso subrayaría, ¿no? Que hay que informarnos más, estar atentos y escuchar los diálogos y escuchar las posturas para conocer un poco más. Y pues bueno, te agradezco, estimada Nancy, por tu paciencia y también a la audiencia de Contralínea por su interés en estos temas. Muchísimas gracias.